Hola a todos, somos Hasiofi y el día de hoy hablaremos sobre un tema bastante controversial en el ámbito del arte, o debería decir arte conceptual, ya que para muchas personas con sentido común estas cosas han llegado demasiado lejos y a estos artistas se les está subiendo demasiado el ego como para no saber ni cómo sostener un pincel. Es como si el arte hubiera decidido quedar como un recuerdo de la antigüedad en lugar de algo que aún se puede hacer en la actualidad. Espera, no tan rápido. ¿Por qué piensas como si hubieras sido amiga de Miguel Ángel y vecina de Da Vinci? Ese pensamiento es demasiado arcaico. Para empezar, ni siquiera existe una definición universal de lo que arte significa. Y ya te estás atreviendo a decir que nos estamos volviendo todos mensos. El arte siempre ha evolucionado, desde que los cavernícolas pintaban bisontes hasta que Duchamp puso un urinario en un museo. Imagínate la cara de los curadores de la época. Pues es cierto, si como sociedad comenzamos a apreciar más esto antes que estas verdaderas obras maestras, entonces me temo avisar que, en efecto, nos estamos haciendo mensos. Es una regresión cultural. Espera, antes de soltar declaraciones tan controversiales, deberíamos explicar al público qué es el arte conceptual y por qué no estamos de acuerdo ahora, para que puedan elegir su postura de manera informada. ¡Yipi! Opinión informada. El público merece saber la verdad para que puedan generar su propia opinión. Espero que sean sabios y sepan diferenciar entre el verdadero arte y estas basuras. Vamos a descubrirlo. El arte conceptual es una corriente artística que emergió en los años 60. Nació como una rebeldía contra el formalismo que solo se fijaba en que el arte fuera bonito y bien hecho, y la comodificación excesiva del arte, o sea, que el arte solo fuera para venderlo como chatarra cara. Entonces, ¿estás diciendo que la gente prefiere comprar una obra mal hecha y sin esfuerzo por $1.000.000 que una obra hecha con verdadera técnica y conocimiento de los principios del arte y diseño por el mismo precio? Bueno, no exactamente. A lo que te refieres más bien suena como a lavado de dinero. Aquí los conceptos y las ideas ocultas de una obra poseen mayor peso que la obra física en sí misma. En esencia, lo principal es el significado que el artista desea transmitir, dejando la estética y la técnica como un segundo plano. Es como cuando compras una consola. El diseño de la consola física no es lo importante, sino lo que jugarás dentro. Pero ¿por qué dejar a la estética y a la técnica de lado, cuando es precisamente lo que hace que el arte sea arte? Es como quitarle la coreografía a un baile. Además, las personas pueden pensar cosas muy diferentes aún viendo la misma obra. Un plátano es demasiado poco específico como para decir que cualquier interpretación fue totalmente intencionada. O sea, el artista adivina lo que voy a pensar. Exacto, Sophie. El arte conceptual busca justo eso, que el significado dependa de la experiencia de cada quien. No es adivinanza, es una provocación. No busca ser bonito, sino activar tu cerebro. Es como cuando ves una nube. Tú ves una llanta, yo veo una pizza. ¿Significa que uno de los dos está mal? No. Solo que el cerebro ya trae el modo hambre activado. El artista nos da el punto de partida y nosotros hacemos el resto. Joseph Kosuth, uno de los pesos pesados de esto, lo dejó clarísimo. La idea es la máquina que hace la obra de arte. Entonces, el arte conceptual desafía la noción de que el arte debe ser bello, técnico o decorativo. En vez de eso, nos lanza ideas como una pregunta de examen sorpresa en una galería blanca y espera que lo entendamos. O como basura, y no lo digo en el sentido metafórico. A veces el concepto es solo un montón de desechos. Bienvenida al Laboratorio del Pensamiento, Sophie. Hoy vamos a diseccionar una pieza de este movimiento. Te presento esta obra conceptual que yo mismo realicé. ¿Qué te hace pensar esto, sin miedo? Que el artista es de pensamiento hueco y si surge una idea hasta cae directamente a la basura. O que el personal de limpieza se declaró en huelga por la baja paga, lo cual sería una crítica social, pero más obvia. Oye, digo que soy de pensamiento hueco. Para el artista, esto también puede ser una crítica al abandono de los espacios públicos, al consumo sin conciencia, a la inutilidad disfrazada de orden. Es un comentario social escondido en un objeto mundano.
Es como si el bote de basura te estuviera susurrando los secretos de la sociedad capitalista. O solo es un bote y el artista es muy flojo como para dibujar uno. No me digas que el concepto era flojera, porque así yo también sería artista. Ok, ahora imagina que el bote está tirado. Caos, ruptura, rebeldía. Una metáfora de mi vida después de un lunes. O que alguien se tropezó. Creo que ya siento lástima por él. Ajá, estás evolucionando. Tu mente conceptual está despertando y estás entendiendo completamente. Ahora el bote tiene manchas rojas. ¿Eso es pintura? ¿Sangre? ¿Jugo de cereza? ¿Salsa picante nivel extremo? Necesito saberlo. ¿Y si simboliza la violencia sistemática en espacios marginados? ¿O la huella de lo humano en lo desechable? El arte conceptual busca que el espectador active su mente y sus propias experiencias para completar la obra. Tú eres la que le da el final alternativo a la historia. Sophie, eres co-creadora. Recuerda, el arte no funciona como las matemáticas. No hay solamente una respuesta que sea correcta. ¿Y si simplemente alguien tiró salsa Valentina? Creo que ya me está dando hambre. Bienvenida al arte conceptual, Sophie. Es un juego de la mente donde no siempre hay respuestas correctas, solo más preguntas y a veces una que otra mancha sospechosa. Y tu hambre es bienvenida en el mundo de las interpretaciones. Es un performance orgánico. Bueno, ¿ahora me darás de comer o tengo que hacer un performance sobre la inanición para que me entiendas? Voy a morir de inanición. A ver, no nos hagamos. El arte conceptual, a pesar de sus detractores que lo tachan de falta de habilidad o demasiado intelectual, como si pensar fuera malo, ha sido crucial. Su legado se ve en el performance, donde el artista es la obra, literal. El videoarte, las instalaciones gigantes y hasta en el arte digital. No busca la belleza tradicional, sino la provocación intelectual. La chispa en tu cerebro es arte para la mente, no para los ojos. Admito que el arte conceptual me sigue pareciendo un poco desesperante. A veces siento que los artistas se ríen de nosotros con sus conceptos, sacados directamente del bote de basura más solitario. Pero entiendo que puede tener su lugar si se realiza adecuadamente. Es cierto que desafía la elitización del arte que solo valora lo bello o lo técnico. Es como decir, el arte no es solo para los que saben pintar Mona Lisa o esculpir Davids, también es para los que tienen ideas locas. Y yo entiendo que a veces se pasa de pretencioso como el artist shit de Piero Manzoni, que eran latas con sus excrementos para criticar el mercado del arte. Imagínate el olor a concepto de la galería. Pero cuando se hace bien, puede generar preguntas profundas. O como, ¿por qué alguien le pagaría $120,000 por un plátano en la pared? Además, ¿acaso también le viene la pared o qué? Exacto, esa es la idea. El arte conceptual es un reflejo de su tiempo, un espejo de la sociedad. Nos invita a pensar más allá de lo que vemos, a cuestionar todo. Y muchas veces es lavado de dinero. Por eso es importante saber reconocer el verdadero arte conceptual. Gracias por vernos. Esperamos que ahora tú también cuestiones qué es el arte y nos digas cuáles obras de arte haces en tu día a día. Muy bien, amigos, ¿qué les parece una dinámica? Si le atinan al significado de la obra del plátano pegado en la pared, se tendrán que suscribir a este canal. Y si no, también. Oye, eso suena injusto. Además te aburren con tanto plátano que no se saben de otra. Entonces, ¿y si es la cinta la que está pegada en la pared con un plátano? ¿Cuál es el significado? Espera, eso no tiene sentido. El significado es